Es especialista en neuroendocrinología y egresado de los institutos nacionales. Impartió clases en psicología en la Universidad de las Américas desde 1978 hasta 1990, por lo que fue homenajeado por su labor docente. Simultáneamente obtuvo en la misma Universidad de las Américas la maestría en Administración de Empresas en 1987. Ha sido profesor universitario en varias casas de estudio nacionales e internacionales. En 1997 fue invitado a dar un curso en la Universidad de Treveris, Alemania, galardonado con la Cátedra UNESCO, bajo los auspicios de la Comisión de Estudios Europeos y la Unión Europea, Europa en la perspectiva iberoamericana. Fue invitado por la misma Universidad de Treveris y bajo los mismos auspicios a coordinar con varios profesores universitarios europeos el taller La globalización y los efectos en Europa. En ese mismo año fue invitado por la ONU a participar en un seminario sobre el Medio Oriente en Atenas, Grecia, y luego fue seleccionado por la ONU a formar parte de la misión de noticias y hallazgos de hechos en Egipto y Jordania. Cofundador de la filial mexicana y miembro del cuerpo de gobierno de la Federación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear, Premio Nobel de la Paz 1985. Es miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York, entre otras sociedades nacionales e internacionales de prestigio mundial. Aparece en el Marquis Who is Who in the World y ha sido seleccionado para aparecer en Hombres de Logro de Enciclopedia Biográfica de Cambridge, Inglaterra. Seleccionado por la revista Líderes Mexicanos entre los 100 mayores expertos del petróleo en México, comentarista y analista de varios medios de comunicación nacionales e internacionales, analista de geoeconomía del periódico El Financiero y de globalización y geopolítica del periódico La Jornada. Colaborador del portal Sputnik en español, analista de asuntos internacionales de varias radiodifusoras, comentarista de CNN en español y ADN 40, analista en geopolítica y geofinanzas de varias revistas. Además, ha publicado más de una docena de libros, entre los más destacados: Muerte de Pemex y Suicidio de México en el 2014, Trump y el supremacismo blanco, Palestinación de los mexicanos en el 2017, El desorden global en la era post-Estados Unidos en el 2018. Profesor de posgrado en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM en Geopolítica y Negocios Internacionales, profesor de licenciatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, ex profesor de Geografía Económica, Relaciones Internacionales y Finanzas Internacionales en la Universidad de las Américas. Ex asesor del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Nombrado miembro del Comité de Árbitros del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM a partir de enero del 2001, nombrado el mejor analista de asuntos internacionales de México por la revista Líderes Mexicanos. Profesor de curso de Seguridad Nacional sobre Medio Oriente de la Armada de México, invitado a impartir una conferencia sobre gobernanza global y la guerra de Irak en el Instituto de Alemania. Sin más preámbulos, damos por comenzada esta conferencia. Bienvenido, doctor Jalife. Agradecemos su presencia esta mañana. El foro es todo suyo. Bueno, pues es un enorme placer estar en Puebla. Es una ciudad que yo quiero mucho. Cada día está más bella, así que cuídenla. Y bueno, es un momento interesante el que estamos viviendo. Me invitaron a hablar de los 100 primeros días del presidente, que ahorita es el tema por doquier. Incluso, para que vean que ya tenemos que estar al segundo, me llegó ahorita un breaking news del Financial Times, en donde se comenta que México pues va a diferir la construcción de la refinería
en Dos Bocas, que más o menos tiene un costo de $8,000 millones. Y pues yo creo que esto es para complacer a los famosos mercados. Es una nota fuerte para que vean que sí está, como que se está pendiente de qué está pasando qué va a pasar con el petróleo de México. Yo creo que ese es el más importante símbolo de estos 100 primeros días, porque se vieron contaminados con las calificadoras. Que sí es bueno que yo les explique qué es las calificadoras y qué son, porque yo llevo estudiándolas, ¿qué les gusta? 25 años, 30 años, y tengo la peor opinión de ellas. Por una sencilla razón, son el brazo armado de Estados Unidos. Así, ejemplos rápidos, la gasera Enron tejana de la familia Bush, había hecho un fraude tremendo y las calificadoras nunca lo vieron, porque de eso se trataba. Es decir, no crean ustedes que califican para, así como lo hacemos los profesores, ¿no? Positivo, negativo, no, depende de qué. A veces son muy buenas para encubrir, y entonces cuando encubren, pues naturalmente jalan a los inversionistas bisoños, para no decir cándidos, u otra palabra más fuerte. Ese es un ejemplo. Bueno, ya el ejemplo real, así, obsceno, fue en 2008, con la quiebra inmobiliaria de Estados Unidos. Así de fácil. Y no vieron nada las calificadoras, porque también de eso se trataba, de no ver. Es decir, aquí lo peor es que crean que están equivocadas. No va así. Se trata de encubrir cuando es necesario y se trata de exagerar en el caso contrario. Bueno. Las tres principales calificadoras las tiene en el mundo occidental, las tiene el mundo anglosajón. La más chafa, así la diría yo, es la de Fitch. Es británica, estadounidense, de poca monta, pero pesa, hace ruido. Luego le seguiría en orden de importancia Moody's. No lo van a creer, pero Moody's pertenece a Walt Disney. Yo hasta en broma digo que al rato hasta Tribilín va a estar dando calificaciones. Bueno. Y ya la más seria, ahí sí hay que entrar con un cierto respeto, es Standard & Poor's. Y les doy un ejemplo. Conste que les estoy diciendo esto de memoria, porque no venía preparado para hablar de las calificadoras, pero cuando veo ahorita, me está llegando un breaking news, una noticia importante del Financial Times, pues hay que tomarla en serio, porque el Financial Times, nos guste o no, con el Wall Street Journal, marcan la pauta de la información financiera en todo el mundo. Son los principales, nos guste o no. En un modelo que está agónico, pero todavía no fenece. Y yo creo que Andrés Manuel tiene que acoplarse a esa realidad. Es decir, su política antineoliberal, yo siempre he sido antineoliberal, porque soy humanista, no puedo ser, voy a poner al mercado por encima del ser humano, todavía no llego a esa barbaridad. Pero tiene que entender que México se entregó demasiado. Yo incluso he acuñado un término que se llama desentregar. ¿Cómo nos vamos a desentregar de ese modelo? No es tan sencillo, toma tiempo. Él quiere hacer muchas cosas en poco tiempo y a veces, pues no. Depende del tema. Hay temas que van muy rápido, hay temas que van más lentos. Hay una ritmicidad en la aplicación de las políticas. Unas requieren de mayor cuidado, otras son muy peligrosas por las connotaciones geopolíticas. Yo lo que estoy viendo
con esta nota que les acabo de leer del Financial Times. Espero que no sea fake, porque también le envían a uno noticias falsas. Curiosamente me llamó la atención que haya asistido el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, del que poco se habla, y haya tenido ahí una reunión en Londres con los mercados. Que les recuerdo que esto es muy importante porque Peña y Videgaray fueron a las oficinas del Financial Times a entregar el petróleo de México. Literal, ¿eh? No crean que fueron a entrevistarlo a Sotel, a Peña y a Videgaray. Yo realmente de Peña casi no hablo porque hasta me cae bien, me da lástima. No, aquí el maldito de los malditos se llama Videgaray. Totalmente entregado a la banca, a Scotiabank, de los Rothschild. Vean ahora su gran amigo de toda la vida, Pepe Toño Mit, con el que no tengo nada personal contra él, ni tampoco contra Videgaray, pero yo me tenía que defender porque me persiguió. Me persiguió con el SAT. Fueron 4 años de martirio. Y no hice alaraca como ahora la está haciendo el Reforma, que es un periódico que todos sabíamos que era de Salinas, porque les están cobrando 12,000 pesos. Háganme el favor. Y se victimizaron y que ya los están persiguiendo, porque les hicieron un requerimiento burocrático de pagar 12,000. Ojalá fueran nada más los 12,000. El Reforma está quebrado y debe una fortuna al Fobapro y PAB, que eso no lo dicen los del Reforma. Incluso el terreno en la Ciudad de México donde están, se los regaló Carlos Salinas de Gortari a través de su amigo en ese entonces, el que era jefe de gobierno, Manuel Camacho Solís. Bueno, regreso a esto de las calificadoras porque es fundamental. Ese es el talón de Aquiles, ustedes me preguntan, en los 100 días de Andrés Manuel. Que acabamos con las calificadoras. Ahora, no hay cultura política, lo digo con mucho respeto, con nuestros amigos de Morena. Por ejemplo, hubo un senador que es un gran patriota, no lo dudo, no voy a decir nombres, nada más les digo que es oaxaqueño, que enloqueció por su patriotismo exagerado, ¿no? Creyó que era un niño héroe más, y ya quería correr a las calificadoras de México. Bueno, tranquilo, ahí tenemos que ser porque no hay cultura financiera. No me estoy postulando que le esté dando conferencias a cada rato a ese sector, pero ¿qué se hace en ese caso? Bueno, eso es importante. Pero antes de decirles qué se hace como consejo, y espero que le llegue este mensaje hasta el mismo Andrés, tenemos que entender mucho de la mecánica de Estados Unidos, su mecánica financiera. Y a veces no la conocemos en México. Les doy el ejemplo de las 5 empresas contables más grandes de Estados Unidos, que son por ende del mundo. Bueno, hasta cierto punto, porque ahora hay que contrastar siempre con China, ¿eh? Yo no sé cuáles sean las empresas de China contables, me imagino que han de haber muchísimas y han de ser de mayor cuantía incluso que las propias de Estados Unidos, pero no quiero abordar esa parte porque no la conozco, pero sí me lo imagino. Entonces, habían 5 empresas contables, las agarraron con lo de Enron, la gasera Enron. Una de ellas era Arthur Andersen, pero las otras 4 son igual de peores. Pues no puedes quedarte sin contabilidad en Estados Unidos, entonces le pegaron a una, ya la quitaron, quebró literalmente Arthur Andersen y dejaron a las demás, las que ustedes conocen. KPMG, etcétera, todas las que conocen, Coopers, etcétera. Bueno, y regreso a lo de las calificadoras. La de Standard & Poor's sí pesa. Nada más les voy a dar un dato. ¿Quién la manejó? Así como les dije, Walt Disney maneja Moody's. Standard & Poor's llegó a manejarla, pues nada menos que John Dimitri Negroponte, que es un peso pesado del Partido Republicano
y muy cercano a la familia Bush. Vean a quién pusieron. Pues obviamente todo lo que pasaba en Enron nunca lo iba a ver. ¿Cómo es de los Bush? ¿Cómo van a ver esas alteraciones en sus fraudes financieros? Porque fue fraude financiero lo de Enron y no lo vieron las calificadoras. Entonces, John Dimitri Negroponte fue embajador en México, pero ahí va lo principal. Fue el zar de las drogas en Estados Unidos. Imagínense ustedes el nivel que tiene. Bueno, ¿a qué quiero llegar? Que las calificadoras, pues nada más cité a 3, no hay otras. A ver, México, ¿por qué no tiene calificadoras? Latinoamérica no tiene calificadoras. Interesante, ¿no? Para que vean cómo se hace el manejo del dinero. Pues son el brazo armado de los Estados Unidos y hay que entender por qué se desataron con toda la furia hace 10 o 15 días. Vean, yo estaba en Villahermosa, me invitaron a un programa de radio por los 100 días de Andrés Manuel, obviamente en la capital del país, es Villahermosa, no sé que nos guste o no. Y en resumen, pues obviamente ahí tocamos el tema, y estaban entusiastas con la cuestión de la refinería de Dos Bocas. Entonces imaginen ustedes el nivel, incluso se habla de que, lo han sacado, el mismo Andrés Manuel lo ha abordado, así que yo conozco bien a los dos, no me voy a meter en pleitos que no son míos, se me hace que son gente capaz, pero a veces en una misma empresa se tienen dos visiones diametralmente opuestas o diferentes, lo cual es válido. Aquellos que dicen que no hay democracia, no se habla, Bueno, entonces noté que había entusiasmo por la refinería. Bueno, imagínense, para que tenga que anunciar el subsecretario de Hacienda en Londres, ahorita me está llegando en Breaking News, me llama la atención, el diferimiento de esta refinería que iba a costar $8,000 millones, empezaron que iba a costar 5,000, luego que 8,000, que obviamente es una derrama de gran dinero para Tabasco, de gran dinero, que Tabasco está en la inopia. Vean, desgraciadamente México está balcanizado socioeconómicamente. El norte realmente se invirtió mucho en el norte del país y se olvidaron del sur. Y yo pondría a Puebla incluso en el sur, que ustedes los han manejado como conejillos de experimentación. Acuérdense del Plan Puebla-Panamá, el famoso Plan Puebla-Panamá de Fox, que ni fue plan, ni llegó a Panamá y menos a Puebla. Nunca sirvió. Y era de Fox, otro de los planes mafufos que siempre hizo Fox, que siempre sabíamos que no iba a funcionar. Incluso se dieron el lujo en el Plan Puebla-Panamá tenían planeado crear 5 refinerías, pero no en México. Ese es el gran Fox. ¿Saben dónde? En Centroamérica. Pues de locos. Pues todo lo que sea Fox. Bueno, realmente no. Yo cuando me pongo a analizar bien, hay todo un esquema deliberado de integración energética de Norteamérica. Norteamérica es México, Canadá y Estados Unidos. Sigue vigente. Y yo creo que en el gobierno no están entendiendo esa parte, que estamos en una jaula geopolítica que a veces no nos dejan movernos. Cuando nos movemos un poquito más, cuando deseamos una independencia energética, pues nos pegan durísimo. ¿Dónde nos duele? Los mercados. Somos muy dependientes del financiamiento externo. ¿Por qué? Porque no estamos produciendo suficiente riqueza en el país. ¿Y por qué no la estamos produciendo? Porque no tenemos investigación y desarrollo, no tenemos una supersecretaría de ciencia y tecnología, que hoy si queremos progresar, tenemos que entrar a ese renglón. Tenemos CONACYT, yo creo que CONACYT cumplió su misión desde López Portillo, saquen la cuenta hace cuántos años, lo hizo relativamente bien, sí, pero no se dedica a la innovación.
Hoy el mundo del siglo XXI, y estamos hablando en 5 años, va a ser la dicotomía por la inteligencia artificial. Ahorita lo estaba hablando con el profesor Rogelio al respecto. ¿Cuál va a ser el abordaje ético? ¿Va a ser marxista? ¿Va a ser capitalista? Pero realmente el mundo ya no va a ser, ya en estos momentos ya no es de izquierda a derecha. El concepto izquierda-derecha es un concepto ya muy caduco de la Revolución Francesa. Ustedes lo saben, se sentaban a la izquierda los jacobinos y a la derecha los girondinos, y de ahí viene la apelación de izquierda-derecha. Como los jacobinos eran más progresistas, pues se les llamó, se quedan con el mote de izquierda. Pero ya cuando entra el modelo de la globalización, la izquierda se volvió travesti. Vean los chuchos de México. Son travestis. No lo estoy diciendo en el sentido de News Divine, donde agarraron a uno de los chuchos en un bar. No, lo estoy diciendo en el sentido real político. Entonces, igual la gente de Blair, para que no crean que nada más voy a hablar de México, la gente de Blair igual era travesti. ¿Cómo puede ser izquierda y ser ofertistas fiscales? Ya en términos más técnicos. Imposible. Quiere decir que ya rompía el esquema político de izquierda con la aplicación de la globalización, que tenía que ser ofertismo fiscal. Y donde ahí lo que se busca es la reducción de costos y la deslocalización, llamada maquila. Bueno, entonces ahí tienen ustedes rápido. Sí me centré mucho en esto de las calificadoras. Tenemos que ver cuál es el significado, pero sí me preocupa, se lo soy sincero, de que ya están apretando las tuercas fuerte. Es decir, si México quiere emprender su vuelo independiente en materia energética, va a ser costoso. Entonces, ¿qué hay que hacer ante esas cosas? Bueno, hay 2 maneras de hacer. Bueno, tres. Ya vimos que una no es factible, dada la circunstancia y la coyuntura de México. Una es la de nuestro cuate, el senador oaxaqueño. Eso es lo peor que hay que hacer. Es decir, ¿cómo vas a correr a las calificadoras? Aunque las corras, van a seguir publicando en Nueva York o en Londres. Y los mercados, ¿qué es el aviso? A ver, si ustedes tienen $100 millones, sueñen un poquito, ¿no? Cada uno. Tienen $100 millones y quieren invertir. Tú lees la calificación de México que te degradaron, ¿qué te están diciendo? Otra, si tienes dinero en México, sácalo. Cuidado, ese es el efecto que tiene. No sirven para nada. Ahora, ¿qué hacen las calificadoras con China y Japón? Lo mismo que con México. Porque son las armas de fuego que usa el financierismo estadounidense para doblegar a sus rivales. A China, a cada rato le bajan la calificación. ¿Qué pasa? Nada. Estados Unidos está quebrado financieramente. China trae 3 trillions en inglés o billones en español de reservas. Le hacen lo que el viento a Juárez. No sé si me expliqué. ¿Y saben cómo contestan los chinos? Ellos también tienen sus calificadoras. Pues son simpáticos los chinos. Pues igual le bajan la calificación a Estados Unidos. ¿Cuándo se han enterado ustedes de eso? Pero yo sí, porque me dedico a eso. Entonces le bajan a cada rato la calificación a Estados Unidos. Y en Japón igual, ahí les bajan ya, ni los toman en cuenta. ¿Por qué? Porque son relativamente autárquicos. Autárquico quiere decir relativamente autosuficiente. Relativamente, nadie es autárquico en este planeta. Todos dependemos de cierta manera de alguien. Bueno, entonces ahí tienen ustedes el efecto de las calificadoras. Con México es brutal, y lo estoy viendo. Ya para que Andrés posponga, en caso de ser cierta esta nota, que se las estoy dando de entrada hoy, no salió en los periódicos mexicanos hoy en la mañana, no los he leído, o en la mañanera de Andrés, no sé si la dijo. ¿Alguien escuchó la mañanera? ¿Dijo algo de la refinería? ¿Que se difería? Entonces quiere decir que no. Entonces, a lo que voy, imaginen su tierra natal, que
está balcanizado Tabasco. Tiene un crecimiento de así se dice en economía, negativo, crecimiento de menos 11. Si algo requiere Tabasco en esos momentos es una inversión. Para que pospongan 8,000 millones de dólares en una refinería, eso les dice que sí pegó lo de las calificadoras, hay que reconocerlo. Yo soy realista en política. No me gusta la ilusión, ni el espejismo, ni nada así por el estilo. Entonces ahí tienen ustedes, bueno, esa es la parte financiera, hay que cuidarla, tampoco es el fin del mundo, son avisos, acuérdense que dicen que son perspectivas, los llaman de horizonte, son avisos muy importantes porque dependemos del capital de Estados Unidos. Si nosotros tuviéramos dinero, hacemos lo que China. Ya hasta tendríamos calificadoras para descalificar a Estados Unidos, para acabar pronto. Y la otra intermedia es ser prudentes, que es lo que yo propongo, trabajar más esas partes que no conoce el gobierno, que está en su curva de aprendizaje. Tampoco hay que exagerar que 100 días son 6 años. Digo, no nos confundamos. Obviamente los 100 días te dan la pauta para ver cosas. Ahora, obviamente han habido muchas cosas importantes. La primera es, yo le diría, realmente, vean, me he estado confinando y viendo esta cuestión de los 100 días famosos. Yo creo que lo más importante, porque la nación mexicana en general, pues ni sabe qué son las calificadoras. A ver, pónganse a explicar con alguien las calificadoras. No las entiende en el gobierno, fuera de 2 o 3 ahí que saben del tema. En el Congreso no las entienden, porque no hay cultura financiera, nos guste o no. En el ITAM sí, por desgracia, porque nada más se dedican a eso. Ellos son financieristas, están con ese modelo, etcétera, y ahí para ellos, bueno, nunca descalificaron a México en la etapa neoliberal. Pues ¿cómo van a descalificar? Estaban felices con México. Estaban entregando el petróleo, no sé si me estoy explicando. Estaban entregando el petróleo, pues calificaron de la mejor manera a todos los expresidentes neoliberales de México, cuando tenían cifras atroces. Yo me acuerdo en una ocasión, Standard & Poor's calificó muy bien a Zedillo, cuando realmente hasta era grotesco la manera en que lo habían apoyado, cuando realmente no lo ameritaba. Bueno, eso ya es a toro pasado. Pero ahí va algo muy importante que es importante también entender, relevante. Vean, México no está solo, estamos jugando a los capitales. Vean, ya nombré Londres, ya nombré Estados Unidos, China, Japón. Estamos jugando a un juego internacional que nos metieron y no es fácil salirse de él. Entonces ahí hay que ser exageradamente prudentes, pero ahí les va otra noticia. A Andrés le toca una etapa doble transición. Es muy difícil el sexenio de Andrés Manuel, más de lo que se imagina. Porque le toca la transición interna, que es difícil. Oigan, ¿ustedes saben qué es desmantelar la estructura de más de 70 años del PRIAN? ¿Saben ustedes qué es eso? ¿En qué? ¿Los vas a desmantelar en 100 días? Digo, no enloquezcamos. Yo realmente la prueba de fuego va a ser a los 3 años. Ahí sí la veo. A los 3 años ya podemos decir, bueno, ¿cómo fue este sexenio? ¿Le va mal? ¿Le va bien? Pues no a los 100 días. Bueno, hay que hacerlo, que si quieren nos pasamos haciendo evaluaciones diario, no sirven para nada. Uno tiene que tener perspectiva de corto, mediano y largo plazo para hacer evaluaciones apropiadas. Yo creo que a los 3 años sí sería conveniente, pero ahí les va otra. A nivel mundial el mundo no anda bien, ¿eh? El mundo trae una guerra comercial entre los dos principales gigantes del planeta, que son Estados Unidos y China, que ha afectado naturalmente a todos los mercados, etcétera. Y otra situación, precisamente, China, ¿por qué empieza a salirse del modelo anglosajón o del modelo neoliberal financierista anglosajón con la crisis del 2008? Imagínense, una crisis interna de Estados Unidos y arrastran al planeta entero por todo el mal manejo interno. Yo les recomiendo, yo a mis alumnos siempre les hago ver, bueno, a mis alumnos siempre
se llevan una idea. Una es de que vayan al Museo de las Intervenciones, que muchos no lo conocen, a veces no saben cuántas veces nos han invadido estadounidenses, franceses, al país. A veces, bueno, ustedes lo saben muy bien aquí, me imagino, ¿no? Todavía, bueno. No, porque a veces la historia pues ya se olvida, no sirve para nada la historia. Que si ya pasó, alguien te dice así, ¿ya para qué sirve si ya pasó? Bueno, entonces el museo, y la otra es un documental que les recomiendo, que incluso le dieron el Oscar del mejor documental, y está narrada por Matt Damon, que es ¿Qué pasó en 2008? Se les va a erizar hasta los cabellos que no tienen. Con eso les digo todo. La crisis del 2008 no puede ser lo que sucedió. El cinismo de los banqueros, de los financieros. Sabían que estaban vendiendo chatarra y les importó un comino. Y ahí estaban las calificadoras que no veían. Las calificadoras decían que era lo mejor. Toda la chatarra inmobiliaria que estaba vendiendo la banca estadounidense. Bueno, entonces ahí es donde dicen los chinos, nos salimos ya del modelo y yo agarro mi vía solo. Que además les ha ido re bien en ese sentido. Hoy China, bueno, para empezar, los que dicen que andan robando tecnología, yo creo que no han de saber el significado de tecnología. Acaban de alunizar en la parte oscura de la luna. Es decir, los rusos y los estadounidenses ya habían llegado a la parte visible de la luna, por la parte oscura lo acaban de hacer los chinos. Oigan, ustedes, para hacer eso se requiere de una alta tecnología, depurada. Y hoy los chinos están en avance en mayor parte. En inteligencia artificial yo creo que ya dejaron sembrados a los Estados Unidos. Están en nanotecnología, en el 5G, por eso es el pleito con Huawei, etcétera. Estados Unidos ya dejó atrás. China está dejando atrás a Estados Unidos. Y Rusia igual, en materia militar, tiene una panoplia tecnológica de ensueño. Entonces Estados Unidos ya no es la misma potencia. Ahora, bueno, ¿y dónde coloco a México? ¿Cuál es nuestro margen de maniobra? Primer problema, la maldición de Porfirio Díaz. No somos frontera con China ni con Rusia, estamos lejos. Tenemos además 55 millones de mexicanos en Estados Unidos, hay que protegerlos. Estados Unidos tiene problemas muy serios al interior. Bueno, toda esta parte, por ejemplo, yo no vi la cuestión migratoria, no se ha hablado mucho de ellos en los 100 días. Yo creo que ahí el gobierno se manejó relativamente bien. No podemos pelearnos con Trump. Vean, yo mi diagnóstico es de que hay que tener dos barómetros. Dada la circunstancia del planeta, no es porque me guste. El primero sería la relación con Trump. Vean, sea quien sea Trump, no nos vamos a analizarlo, a eso se dedican los estadounidenses a hacerlo. Además, una gente o que lo pueden defenestrar o que se puede reelegir. Es un gobierno sensato, no puede apostar a ninguno de las dos. Tiene que tener plan A y plan B. ¿Por cómo vas a tener plan B si no tienes plan A? Eso es lo que han manejado los neoliberales en México. México era muy fácil manejarse porque nada más recibían órdenes de Wall Street. Pues no había problema. Entrega el petróleo. Y cada uno le puso un clavo en el féretro para la entrega del petróleo. Oigan, le entregan Pemex al gobierno con lo digo ya con exactitud, lo acabo de leer en el Financial Times, 106,000 millones de dólares de deuda, le quitan el 70% por Hacienda, pues ¿cómo va a crecer? Entre Fox y Calderón tuvieron, escuchen bien, 500,000 millones de dólares de ingresos del petróleo. ¿Dónde están? Cuando les preguntábamos, ¿saben qué decían? Se fueron a gasto corriente. Pero muy corriente. Marta Sagún, la gaviota, toda esa fauna, la zabala, etcétera. Bueno, corrientísimas, no corriente. Tienen razón, en eso lo reconozco. Bueno, entonces a lo que quiero llegar, el mundo está ahorita en una fase de transición. Yo vería más bien a Andrés, que él quiere ser más revolucionario en forma pacífica, como una persona de la transición.
Ahora, ¿cuál va a ser la dificultad? Acoplar la transición interna que se tiene que dar y se está dando, yo diría en el buen sentido, tan es así que tiene una aprobación de 85%, no de 80%, mentira, 85%. Bueno, ¿y eso a qué se debe? Que pese a toda la cacofonía de las calificadoras, hay esperanza en México. Es decir, la gente está votando por la esperanza. Y Andrés conoce bien, ha recorrido el país entero varias veces. Y la gente está contenta, sabe que estos son escollos, las calificadoras. No saben qué es Fitch, no saben qué es Moody's, no saben qué es Standard & Poor's. Entonces yo ahí sí diría, sigan dos barómetros. La cotización del peso, que va muy bien, no bien, muy bien. Esos son datos duros. Hoy se estaba cayendo, yo iba a vender $100, imagínense, ya me dio hasta pánico. Se estaba cayendo el dólar, estaba a 19 hoy en la mañana. Había llegado a 19.60 la semana pasada. Si ven los vaivenes, ¿no? Eso es importante seguir. ¿Qué les está diciendo? Una de dos, o ya estaban enterados de lo que iba a decir Arturo Herrera, el subsecretario en Wall Street, aquí en Hacienda, o realmente ven que ahí va el país. Es decir, ¿qué los puso felices a Wall Street? Más que las calificadoras. El famoso superávit primario. Y eso es importante que lo entiendan. ¿Qué significa eso? Bueno, que ustedes hacen un presupuesto y mientras más tengan el superávit, por ejemplo, si es del 1%, los pone felices en Wall Street. ¿Qué significa? Que tú haces tu presupuesto y lo primero que quitas no es para darle de comer a tu gente. Les voy a decir algo muy cruel, pero así se manejan las finanzas mundiales. Lo primero que quitas es la parte de la deuda que le vas a pagar a Wall Street. Entonces, Andrés en eso fue muy disciplinado, muy riguroso, y lo primero que hicieron fue poner de lado el pago de la deuda. Pues estaban felices en Wall Street. ¿Cómo no va a estar el peso a 19? No sé si me estoy explicando. Más que las calificadoras. Eso es importante entender. Bueno, esa parte yo creo que va muy bien. Su jefe de gabinete, Poncho Romo, sabe de esas cosas. ¿Les molestó lo del aeropuerto? Vean, yo lo del aeropuerto, como me lo preguntan, pues yo no soy ingeniero, no entiendo esos temas. Realmente no los entiendo. Yo no entiendo cómo se puede hacer un aeropuerto en un lugar que se va a hundir. Ahí luego me la platican, ¿no? Ese es el problema. El problema no es que se haya cancelado, se va a hundir en Texcoco y va a costar más de la cifra inicial. Pero eso a los neoliberales les vale un comino. No estaban haciendo dinero. Va a ser yo ahí dejaría un interrogante para que vean que también soy crítico. Yo creo que puede marcar el sexenio de Andrés Manuel. Si es cierto eso que se va a hundir, bueno, hay que ver los costos, cuánto iba a costar 13,000 millones de dólares el aeropuerto, qué se dejó, lo que se va a pagar, etc. Entonces imagínense ustedes rehacer muchas cosas, trenes que empezaron el sexenio pasado que no se concluyeron, el de Jalisco, el de Guadalajara, que es un desastre el transporte público en Guadalajara, el tren que viene de Toluca a la Ciudad de México, inconcluso, necesita más dinero. Todos los planes neoliberales siempre necesitaban más. Ayer que yo venía con mi esposa en la carretera, le comentaba, oye, y la estela de la oscuridad, porque vimos aquí estelas aquí raras, dije, no vayan a copiar la estela de luz de Calderón, que yo le llamo la estela de la oscuridad. Costó 150 millones de dólares ese edificio, para nada, no sirve para nada. Y hoy es el gran crítico en Twitter, Calderón, ¿no? Anda criticando. Bueno, entonces en resumen, yo creo que tenemos que ir a cosas duras, tenemos que ver el todo. Empecé con las calificadoras porque ese es el lado duro, y yo creo que es el lado donde nos pegan, y tenemos que estar muy atentos a ello. Ya en lo demás, lo de la esperanza, crean un 85%.
Andrés Manuel es de los mejor calificados en el mundo en aceptación. Estaba leyendo una encuesta, está en tercer lugar a nivel mundial, incluso por encima de Vladimir Putin, imagínense, en Rusia, etc. Y eso que lleva 100 días, a mí eso no me preocupa, yo quiero ver a los 3 años cómo va a estar su aceptación, porque uno, guste o no, va a tener aciertos y errores en el camino. Entonces, ahí veamos, como ya hablé de lo negativo relativamente, pero es tratable. Lo negativo es tratable. Lo estoy viendo en la cotización del peso. 2, obviamente tenemos que recortar muchas cosas. Dicho en japonés, no hay money. ¿Dónde se consigue? O si te adeudas más, te descalifican. ¿Sí saben por qué? Porque le va a quedar menos dinero para pagarle a lo que les debes. Así de fácil. Lo que pasa es que hay que entender la mecánica operativa de las calificadoras. Entonces, no te puedes endeudar más. Luego, las inversiones, pues hay que verlas, ¿no? Vean, yo creo que esta parte que les molestó del aeropuerto, donde estaban metidas muchos capitales, vean los capitalistas y se los adelanto. Hay viejos capitalistas y ahí vienen los nuevos capitalistas, que ellos todavía van a aparecer con proyectos y todo viables. Bueno, lo vamos a empezar a ver en 3 años. Pues se van a dividir, unos van a estar a los que les va bien con Andrés Manuel van a decir que es una maravilla, y al que le va mal que es una porquería. Pues así de fácil. Por ejemplo, ayer estaba leyendo una declaración de mi paisano Slim, pues dice que está contento con Andrés, y eso que le pegaron en lo del aeropuerto. Ahora, ¿qué otros negocios van a hacer? Hoy iba a salir, creo, ayer, la licitación de la fibra óptica. Pues alguien va a ganar, ¿no? Etcétera. Ahora, no olvidemos, México es un país grande. Estamos hablando de cualquier cosa. Estamos en un país que deja $1 trillón o $1 billón del Producto Interno Bruto al año. No somos cualquier cosa. Ya en remesas, gracias al auge de California y toda la franja electrónica de Silicon Valley, del GAFAT famoso, que es el Google, el Apple, Facebook, Amazon y Twitter, GAFAT. Bueno, nada más 2 empresas de esas que son Apple y Amazon, cada una equivale al Producto Interno Bruto de México. Imagínense. Una es el Producto Interno Bruto de México. Digo, también tenemos que entender, y obviamente ahí están nuestros migrantes mexicanos en California, por eso están enviando tantas remesas, no por Trump. La realidad es esa. Entonces, todas esas cosas las tenemos que tener en el radar y ya ver como cuestión posible la gobernabilidad. Bueno, yo ahí sí vería, pero eso no es defecto de Andrés, es defecto de la oposición. Él tiene mayoría en el Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Vean, Trump no tiene mayoría en la Cámara de Representantes y cómo lo traen. El Poder Judicial lo ha manejado bien Andrés, muy bien. Dio lugar a las 3 estructuras de poder: judicial, legislativo y el ejecutivo. Bueno, él es un agente a tal grado, es tan ejecutivo, que su gabinete pues ni aparece. ¿Dónde está el gabinete de Andrés? Además le tienen pavor. No sé por qué impone. Vean, es que nadie se ha sentado en una junta cuando está Andrés Manuel. A mí me tocó, pues, con 2 Andrés, en el anterior Andrés y el primer Andrés, incluso me candidatearon para ser secretario de Energía. Pues ahí nos sentábamos y habían gigantes, bueno, gigantes de la política mexicana. Yo era el más enano, lo cual hasta me daba gusto. Pues se sentaba Porfirio Muñoz Ledo, Camacho, Cuauhtémoc, los que recuerdo más o menos,
Dante Delgado, oigan, pesos pesados. Y yo era un insecto ahí, pues yo no era nadie. Todavía no había Twitter. Hay una columna en La Jornada y ya, punto. Pero Andrés apreciaba mis puntos de vista en materia energética, a grado tal que el único libro, lo digo con humildad y rigor, que ha prologado es el mío, la desnacionalización de Pemex. Por ejemplo, una buena noticia, se pronunció en contra del fracking. Eso no le gusta a los gringos. No les gusta. Los gringos quieren que nos metamos al fracking, porque ellos manejan esa tecnología. No sé si me estoy explicando. Vean bien eso, ¿eh? No porque bueno, básicamente es por eso. Manejan bien esa tecnología y van a controlar el shale gas, que le llaman petróleo o gas lutita, que tenemos la tercera reserva más importante del mundo en la parte noreste del país, pero con un problema: el fracking necesita de agua, grandes cantidades de agua, por eso se le llama fracturación hidráulica. ¿Saben qué pensaron hacer los itamitas? Iban a desviar el río Pánuco para llevar el agua al noreste de México. Bueno, los 30 millones de campesinos que dependen de ese río, pues que se mueran los feos. Hasta mejor, menos contestatarios, menos nacos, menos... ¿Saben cómo los ven? Bueno. Además te lo dice un meganaco. Todavía dijeras, me lo dijo alguien, un vikingo, del ITAM, por favor. De risa. Bueno, entonces en resumen, eso también molesta, que Andrés no haya sucumbido a lo del fracking. Hay cosas muy fuertes que a veces no se pueden exponer. Y luego, el control militar, que eso nadie lo está manejando. Yo se los digo porque lo sé. El anterior secretario de la Defensa, que ha sido una tónica real dentro del ejército, que se ha respetado en general, era que él proponía una terna y la seleccionaba el presidente. Pero obviamente la terna eran sus 3 compadres, ¿no? Es obvio, para cubrirle las espaldas al secretario. Y era generalizado, pero en defensa sí pesa mucho, mucho. Entonces, a nivel de la Armada, si ustedes siguieron los twitters de Andrés Manuel, espero que no tenga un breaking news. No era breaking news, era news breaking. Si leyeron bien los twitters del nombramiento de la Armada, se vio muy tersa la transición, muy bien hecha, fue de acuerdo con Peña y con el saliente secretario de Marina. Al menos así se vio en el Twitter. Uno sabe neurolingüística, sabe interpretar los mensajes. Pero en el Twitter de la Defensa tuvo fuerte, ¿eh? Muy fuerte. ¿Quién de ustedes lo vio? Vean, para que vean, no ven los twitters importantes. Ese es casi el sexenio. No estamos jugando. Hoy tener un secretario de la Defensa favorable, dice: de acuerdo a mis privilegios constitucionales, nombré al secretario de la Defensa. Y lo aceptó, algo así más o menos, no me lo sé de memoria, el secretario de la Defensa saliente. Fuerte, fuerte. ¿Por qué? Porque no venía con ninguno de la terna que había publicado la revista Proceso. Fue uno que estaba allá, obviamente, que quería Andrés y por algo lo seleccionó. Y ahorita no viene al caso decirlo. Si quieren me pueden hacer la pregunta y se las digo. Bueno, entonces en resumen, son cosas de poder. Entonces, ¿qué estamos viendo en los primeros 100 días? Que Andrés Manuel toma el poder. Vean, ¿por qué es tan importante el ejército en México? ¿Quién hace la Revolución Mexicana? ¿Cuántos militares generales no tuvimos de presidentes? Entre ellos el icónico Lázaro Cárdenas, un poblano, ustedes conocen. Vean cómo los ando citando, por doquier. Bueno. Y luego
Bueno, ahí ya tenemos, y era el cuarto sector, a veces se olvida, del PRI. El cuarto sector del PRI del ejército. Nos vamos jugando. Entonces ahí es una toma de poder importante. Esa también hay que verla. Entonces yo diría en lo general, no me voy a meter al guachicoleo, ya está muy trillado ese tema, ¿no? Pero a la gente le gustó. Claro, hay afectados, sobre todo aquí, ¿no? Aquí me refiero en el país, ¿no? Estaba hablando de Japón, China, por eso hay afectados, han habido helicópterazos raros, ¿no? 1000 cosas, etcétera. Pero la gente, a pesar de que... Bueno, yo como uso Uber no tengo problema, guachicoleo, así que ahora uso Didi, y ahorita está el otro, no sé cómo se llama, el Bit, ¿no? Bit, B-A-T, algo, y Cabify ya no lo uso después del evento de Puebla, obviamente. Bueno, para que vean que soy enterado de lo que pasa en Puebla, ¿eh? Bueno, entonces, en resumen, la gente aceptó el sacrificio. Lo aceptó. Es decir, yo nada más diría que hay presidente. Y con esta parte la concluyo y vamos a entrar porque parece ser que querían hacer una interacción que me gustó mucho ese formato de que van a haber preguntas por Twitter y van a haber preguntas aquí de los asistentes para darle a la mitad de la charla más dinámica. Yo diría, y con esto concluiría, tenemos presidente, sí hay presidente que tiene mando, pero les voy a decir algo más importante. Tiene pueblo, tiene ciudadanos que lo apoyan. Muchas gracias. Doctor, buen día. Mucho gusto. Mi nombre es Eric, soy biólogo y de la UAP. Es un honor conocerlo. Ojalá tenga la oportunidad de saludar en este momento. Quisiera hacer muchísimas preguntas, pero la verdad es que hay una que me ha hecho pensar muchísimo últimamente. Yo trabajé para empresas chinas, para estatales. Sí. Quieren entrar a zonas económicas especiales, quieren hacer muchas cosas. Y siempre hubo un bloqueo. Yo reconozco todo lo que usted dice porque es algo que hemos vivido en la empresa muchísimo. Quisiera saber si es posible algo que ellos propusieron en un documento que decían, de acuerdo al análisis de una empresa, CCCC y de TREC, decían, pueden hacer intercambio de deuda. China tiene son los grandes tenedores de bonos y México debe mucho dinero. Entonces, ellos utilizaron un modelo como el de Angola, como propuesta para México, para Venezuela, donde hacen intercambio de deuda y pueden generar infraestructura en México, que es lo que requiere ese dinero. Bueno, esa sería la única pregunta que hay. No, pero está muy buena con esa pregunta. No, de una en una. Bueno, luego me olvido. Mira, las zonas económicas especiales ya se acabaron. Era un modelo neoliberal de Videgaray que se lo fusiló de George Soros. Luego cuando estuve en los Balcanes, me recorrió nada más que yo con mi bolsillo y no a costa de ahí hicieron las zonas económicas especiales. Entonces, con este ya se fue. ¿Sí se oyó lo que dije el otro? Mira, te voy a decir rápidamente y me voy a tener que citar. Y tengo de testimonio o de testigo a la televisora china que me fue a entrevistar. Cuando iban a hacer el tren bala de México a Querétaro, me entrevistaron y les dije, no va el tren bala. Y la entrevistadora me dijo que estaba yo loco. Bueno, a mí siempre dicen eso, en el corto plazo estoy loco. Y en el mediano y largo plazo, qué bárbaro, se adelantó. Le atinó, ya saben, ¿no? No saben que hay prospectiva, que hay, no es de Tin Marín, ni de Dopingüe. Bueno, entonces les comenté, no va. ¿Por qué? Si es más barato que Siemens, lo estamos dando a la mitad, ya saben. Dije, por geopolítica, así de simple. Si no, yo no entiendo de geopolítica.
Dicho y hecho. No crean que el escándalo de la gaviota y la Casa Blanca es por $9 millones, por favor. Es mucho más profundo. Lo que es que la gaviota fue la lubricante, no es albur, estoy hablando, fue de muchos proyectos con la esposa del mandarín Xi. Hola. Por eso incluso hasta ahí, ustedes van a China y se pueden encontrar las telenovelas de la gaviota, las vendió bien. Y obviamente le dieron algunas cosas a China que no puedo decir. Si quieres a ti te lo digo en corto, que tampoco es albur. Bueno. Entonces, en resumen, estaban furiosos los gringos, furiosos. Los gringos no tienen ni trenes, no pueden hacer un tren de Los Ángeles a San Francisco. Vean el Amtrak, se cae a cada rato, choca, etc. Estados Unidos le falta infraestructura. Ahora, ¿por qué? Porque está quebrado Estados Unidos, es la realidad. Entonces, ¿qué sucede ahora? Con la nueva firma del nuevo TLC, Tratado de Libre Comercio, que le cambiaron de nombre, ahora es T-MEC en español, pero en inglés le pusieron USMC, imagínense, le pusieron ese nombre. Hay veto contra China, veto, no ingresa nada de China, si no lo acepta Estados Unidos. No la citaron, pero va implícito. Obviamente todo lo que dices es real. Pues te hacen el transísmico, te hacen el Tren Maya. Bueno, ahorita esto lo digo entre paréntesis, quizás faltó, los grandes proyectos de infraestructura de Andrés Manuel, que él su sueño es el Tren Maya. Pues Andrés es tabasqueño chapaneco, básicamente. Su rancho, el de Palenque, pues es Chiapas. Sus papás vivieron 20 años en el departamento de un amigo mío, etcétera. Andrés es eso, él es tanto de Chiapas como de Tabasco. Y que no vaya el Tren Maya, pues no hay dinero. ¿Qué hacemos? No hay dinero. Bueno, entonces hay que construir, hay que para el futuro. Entonces ahorita en resumen en lo de China, mira, yo hice un libro que aquel día que comí con el consejero político de la Embajada de Japón, dice que lo tenía de libro de cabecera. Se llama China irrumpe en Latinoamérica. Yo creo que lo hice hace 10 años, no me acuerdo. Y el subtítulo es Dragón o Panda. ¿Qué va a ser dragón o va a ser? Pues depende cómo te muevas como latinoamericano o como mexicano. El único país donde tenían muy bajas inversiones China, quizás de las más bajas, era México. Hoy con lo de Estados Unidos mucho menos. Es decir, no es tan fácil, por ese famoso veto. ¿Qué quiere decir el veto? Que si a Trump no le gusta algo de China o mañana se vuelve a pelear con los chinos, por eso va a ser... y no es de Trump, la realidad es que están en una guerra multidimensional China y Estados Unidos. Hay una axioma en geopolítica, por eso yo siempre incito a los alumnos que tengan pensamiento multidimensional, que no sean reduccionistas. Vean, pueden pensar muy bonito en finanzas o en derecho, y cada quien va a saber demasiado y todo, pero no es nada el mundo es multidimensional, lo tienen que ver de manera holística. Es decir, hay muchas complejidades y es más, en un mundo en el que estamos como ahora, nunca se había vivido en la historia de la humanidad, donde hoy tenemos 3 superpotencias, Estados Unidos, China, Rusia, no lo dije en orden, otros quieren colocar a la India, bueno, no nos vamos a pelear. Desgraciadamente México no está, y nosotros pertenecemos a una esfera de influencia que se llama Estados Unidos. Tenemos otros 2 vecinos, Belice y Guatemala. Pero no, ni siquiera tenemos buena relación con ellos. Entonces, a lo que quiero llegar, hay un axioma que se llama la trampa de Tucídides, que es cuando
surge una nueva potencia, el viejo hegemón, en este caso Estados Unidos, la nueva potencia sería China. 11 de, no lo dice eso Tucídides, ahora los nuevos que lo analizan. 11 de Tucídides es un libro que está más vigente que nunca, es el mejor libro sobre guerras de historia de las superpotencias. En ese momento, entre los atenienses y los espartanos, y ahí se murió la democracia, nadie lo está diciendo, eso nadie lo dice. Los espartanos ganan con otro modelo, de disciplina, de rigor, de combate, y ahí perdió la democracia con Pericles. Entonces, a lo que quiero llegar, el libro se llama La Guerra del Peloponeso, 5 siglos antes de Cristo, y no ha sido mejorado. Bueno, la trampa de Tucídides es eso. Hoy surge China y está Estados Unidos, como el viejo hegemón, en decadencia, nos gusta, ¿no? Nosotros somos vecinos y tenemos mexicanos, tenemos 55 millones de mexicanos en Estados Unidos, que no se olvide. Bueno, Anaya, el candidato, ni sabía cuántos mexicanos hay ahí, cuando tiene a su familia en Atlanta, hágame el favor. Bueno, entonces, a lo que quiero llegar, quizás sea fatalista, yo realmente no compro mucho la trampa de Tucídides, por una razón, porque deja de lado a Rusia. Yo traigo la hipótesis tripolar, que el mundo hoy son 3 polos y se tienen que poner de acuerdo. Vean, el mundo hoy como está, vean la degradación de los sistemas internacionales, porque no hay orden, hay desorden. Que por cierto, ya pusimos el libro, mi reciente libro, El Desorden Mundial, creo que así se llama, ¿no? Desorden. Todavía se me olvida. Bueno, él lo sabe mejor que yo, gracias. Bueno, entonces a lo que quiero llegar, esa es una parte. La otra es una guerra nuclear. No va a haber guerra nuclear, háganme caso. Va a decir, ¿por qué está seguro? Porque ni nos vamos a enterar cuando suceda. Vamos a desaparecer todos, ¿ya? ¿Qué le importa? Imagínense que vivamos, va a haber una guerra nuclear. Ya, vive tu vida bien y ya, y sé feliz. Y la tercera es hacer un nuevo orden. Se tiene que hacer con estructuras. Vean todos los organismos, y eso me estoy atardando, por estoy en un instituto de ciencias jurídicas. Todas las estructuras del viejo orden, pues ya están podridas. La ONU no funciona, la OMC está paralizada, el FMI ya se va a cambiar hasta de sede, se va a ir a Beijing. ¿Por qué se va de Washington a Beijing? Cuando China el año entrante tenga el Producto Interno Bruto mayor, el nominal, no el de poder adquisitivo, al de Estados Unidos. El Banco Mundial es de risa, frente a la banca de China, su banco famoso AIIB, que es el Asian Investment Infrastructure Bank. El futuro ya se acabó la financiarización. Toda esa especulación está muerta. El mismo Trump es reflejo de eso. El problema de Estados Unidos es la infraestructura. No tienen infraestructura. China está apostando a la infraestructura, está apostando a la ruta de la seda y está apostando al 2025, Made in China. ¿Qué quiere decir? Donde ya no van a ser dependientes de ninguna tecnología. ¿Cómo me gustaría que Andrés dijese Made in Mexico 2025? No lo estoy oyendo. Esa parte, está muy bonita la historia, que Benito Juárez, que Lázaro Cárdenas, está bien, países que no tienen historia están condenados a repetirla. Pero tenemos que tener el futuro. Tenemos que hacer un México 2025. Gracias. Bueno, vamos a leer una pregunta de Twitter para poder hacer esta dinámica y vamos a una presencial. Luz Daniela Jiménez González, que es estudiante de Relaciones Internacionales de aquí del Instituto, pregunta, ¿de qué forma considera que México tendría la oportunidad de tener apoyo de las calificadoras chinas y japonesas? ¿Y cuál sería el plan de acción que debe seguir el gobierno mexicano? Mira, es muy buena pregunta, pero la voy a contestar porque es broma. Nosotros somos muy dependientes de Estados Unidos. Yo creo que hay que hacer relaciones con las calificadoras de China para divertirnos. ¿Qué nos van a hacer? Pero por lo menos nos divierte, ¿no? Entonces te pegan los gringos y sacas uno de los chinos, les pides el favor de que te califiquen bien. Entonces ya la gente por lo menos ya está más tranquila, ¿no? Pero no sirve para nada.
decir, lo que pesa es nuestra dependencia con Estados Unidos. Ahora vean, algo muy grave que ayer leí con Galván Ochoa, lo sacó en La Jornada, lo que le costó a los varios gobiernos neoliberales estar lubricando a las calificadoras. Seguramente vieron la nota ayer. Le pagaban a cada una, no sé, casi $1 millón para que te califiquen bien. Pues son como algunos profesores que conocemos, no crean que son diferentes. Así que está bien, como diversión, hay que hacerlo. Aquí adelante, por favor. Aquí, ya tienen el micrófono. Va acá. ¿No están entrando Twitter? Sí están entrando. Ah, bueno. Vamos uno y uno. Buenas tardes, mi nombre es Guillermo Aloy Soto. Tengo varias preguntas. Una. Bueno, una. Jerarquice. Ok. Con el método socrático dialéctico puedo decir que, bueno, me gustaría que usted me dé la sindéresis de mi hipótesis, que es que si con el modelo de desarrollo estabilizador y keynesiano podremos elevar del 2% al 4%. Sí, así. Oiga, de esas preguntas varias, ¿eh? Así, sí. Okay. Gracias. Pero a ver si nos deja Estados Unidos, ¿eh? A veces estamos en una jaula geopolítica. No tenemos mucho margen de maniobra. Andrés es de las dos, ¿eh? Es desarrollo estabilizador y keynesiano. Y además cuando más creció el país, pero era otra época. No había neoliberalismo, no sé qué fase vivía Estados Unidos también. Pues aprovechando que estamos en una universidad y teniendo el hecho de que hay, pues en este caso, un cambio, una transición nueva en México, hablando en todos los sentidos, ¿cuál es la posición de México al desarrollo de un nuevo modelo que permita entonces, junto con la CEPAL u otro organismo económico, el posicionamiento de México con una nueva estrategia económica ante los demás países? Y como segundo punto, que va de la mano, es en este modelo proteccionista que toma Donald Trump a especie de milagro mexicano, ¿cuál es la perspectiva que tiene Estados Unidos de aquí a 5 años? Bueno, yo veo la de Estados Unidos primero porque nos va a repercutir, y estamos hablando de una economía en términos nominales la principal del mundo, aunque esté en decadencia, con graves problemas internos, una gran deuda que no se dice. Vean, la deuda de Estados Unidos en realidad, y hasta cerraron un banco italiano que se atrevió a sacarla, es del 600% del PIB. Es una barbaridad. Ellos manejan 100, oficial, en realidad es 600. Por eso tienen graves problemas. Estados Unidos ahorita, es más, hasta los voy a ayudar para que hagan sus apuestas. ¿Se reelige o no Trump? Independientemente del impeachment, que yo no lo veo el impeachment de la defenestración, porque va a ser un poco el modelo Clinton. Es decir, la Cámara de Representantes le va a pegar, está controlada por los demócratas, pero luego llega al Senado y ahí necesitan las 2/3 partes, no las tienen. Ahí al contrario, el Partido Demócrata puede pagar el pecado de exagerar el castigo a Trump y podemos tener un backlash, que se llama en inglés, un efecto boomerang, y se reelige Trump. Bueno, ese es un escenario. Yo no le voy tanto a ese escenario. Yo soy más pragmático. Le voy si hay o no recesión. Si Estados Unidos entra en recesión, bye bye Trump. Y la recesión es el año entrante, ¿eh? Entonces, Trump tiene que posponer la recesión. Le fue mal en su guerra con China, no midió bien los tiempos. Por eso ahorita el que tiene más prisa por arreglarse con China es Trump, no los chinos. Los chinos 120 años se divierten, tranquilo. Sí, son divertidos. Pues hay que conocer a los chinos, hay que viajar a China, ver cómo viven, ver ese país cómo ha crecido, es tremendo. Entonces, en relación a México, pregunta tonta. Si somos tan dependientes de Estados Unidos y estamos en la jaula geopolítica de Estados Unidos y llega la recesión en el 2020, ¿cómo va a estar el sexenio de Andrés? ¿Cómo va a estar el año de Andrés?
Aunque pongan a la Madre Teresa de Calcuta. No hay manera. Pues, ¿cómo? Si dependes de eso, de esas variables. Entonces no es fácil. Por eso yo insisto, tenemos 3 años difíciles. Pero con que maneje, vean, si esto nos faltó, pero aprovecho, lo de la Guardia Nacional, él estaba en contra. Algo supo, de algo se enteró, que dio un giro. Eso es importante. La seguridad es prioridad. Vamos a ver si esta fórmula de la Guardia Nacional tiene éxito. Es decir, lo vamos a medir, como dice la Biblia, por sus actos los conoceréis. Ahí es donde los vamos a evaluar. Digo, a mí me cae súper bien Andrés, ¿y eso qué? ¿Y eso qué? Eso no lleva a nada. Yo soy crítico, tengo que analizar al país, sus componentes, y como un diagnóstico, a veces el paciente, pues le tienes que decir que tiene, ¿no? Pues esto va mal acá, va mal allá, etcétera. Entonces yo creo que ese punto, lo de la corrupción está gustando, tiene que dar el ejemplo él también con su partido, que tiene que tener estructuras más firmes respecto a la corrupción. Entonces, esos 2 puntos, la seguridad es muy medible,